La cultura que floreció en la isla de Creta durante la Edad del Bronce es considerada la primera gran civilización de Europa. Es reconocida por sus laberínticos palacios, por su culto a la figura del toro y por sus llamativas pinturas murales. Durante más de un siglo, arqueólogos han trabajado sobre sus ruinas, intentando desentrañar sus secretos. Y sin embargo, son muchos los misterios que aún se resisten a ser revelados. ¿De dónde salieron los minoicos y cómo desaparecieron? ¿Cómo era su día a día? ¿De qué vivían? ¿A qué dioses adoraban? ¿Estaban regidos por una monarquía? ¿Para qué servían las monumentales estructuras que construyeron? ¿Realmente la erupción de un volcán acabó con ellos? Acompáñanos en este viaje cronológico, donde daremos respuesta a todas estas preguntas. Mi nombre es Martin Nech. Y yo soy Jessica, de Estos Argos. Y hoy hablaremos de los minoicos, la misteriosa cultura cretense. Este canal es llevado adelante por historiadores amantes de la cultura helénica. Contamos con tu apoyo para que el proyecto siga creciendo. Comparte nuestro contenido, sugiérenos, interactúa dejando tus comentarios. Sin ti, no somos más que voces en el viento. Nos complace anunciar la participación de Daniel Caparrós Nieto, licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba, con máster en Arqueología por la Universidad de Granada. Daniel nos hablará sobre los palacios minoicos, la religión y los santuarios de esta civilización, el arte tan particular con el que este pueblo representaba su mundo y finalmente las distintas fases de la escritura minoica. La isla de Creta, cuna de la civilización minoica, se encuentra en el centro del Mediterráneo oriental, a medio camino entre Egipto, Anatolia y el continente europeo, una posición inmejorable para el comercio marítimo. La geografía de la isla es escarpada, árida y rocosa en 2/3 de su territorio, aunque las pocas llanuras que tiene son especialmente fértiles para el cultivo del olivo y de la vid. 3 grandes macizos dominan el paisaje: el monte Leucas a occidente, el monte Dicte a oriente y el monte Ida en el centro, que se eleva hasta los 2.456 metros sobre el nivel del mar. Al hallarse en una zona de constante actividad sísmica, Creta está repleta de cuevas y grutas que han sido utilizadas por la humanidad desde el Neolítico. La isla cuenta con varios torrentes y fuentes freáticas que permitieron a los minoicos abastecerse de agua, mientras que buena parte de sus costas presenta cabos y promontorios que les sirvieron de puertos naturales. En su apogeo, esta cultura llegó a expandirse hasta las demás islas del Egeo, como Citera, Melos, Thera, Ceos, Cárpatos y Rodas, estableciendo en ellas colonias comerciales. Se desconoce cómo los minoicos se llamaban a sí mismos. Al parecer, en fuentes egipcias, su isla recibía el nombre de Caftor y sus habitantes el de Keftiu. El término minoicos fue utilizado por el arqueólogo Arthur Evans a principios del siglo XX en alusión al mítico rey Minos, que gobernaba la isla por voluntad de Zeus y que había encerrado en un laberinto al monstruoso Minotauro. En cuanto a la datación de la cultura minoica, encontramos 2 modelos. El primero, establecido por Evans y adaptado a los hallazgos de cerámica, divide la historia de esta civilización en 3 grandes períodos. El minoico antiguo, que abarca del 3200 al 2100. El minoico medio, del 2100 al 1580. Y el minoico reciente, del 1580 al 1200 a.C. Años más tarde, cuando nuevas generaciones de arqueólogos tomaron el relevo de Evans, se hizo necesaria una datación más precisa. En la actualidad, utilizamos la división propuesta por Nicolaos Platón, basada en las estructuras palaciegas que caracterizaron a la civilización minoica. Tenemos así el período prepalacial, del 3200 al 2000 a.C., el período protopalacial, del 2000 al 1700, el período neopalacial, del 1700 al 1450, el período monopalacial,
del 1450 al 1200, y el período postpalacial, del 1200 hasta el declive de esta civilización a principios del primer milenio antes de Cristo. Habiendo establecido su contexto geográfico y temporal, comencemos nuestro viaje por la cultura minoica. Cerca del 3200 a.C. llegaron a Creta oleadas de pueblos de origen anatolio que rápidamente se mezclaron con los pobladores que habitaban la isla desde el Neolítico y que durante el cuarto milenio antes de nuestra era habían estado recibiendo influencia de los cicládicos. Estos colonos desembarcaron con su propio acervo cultural, que lentamente fue combinándose con la cultura subyacente de los primeros cretenses. Se establecieron en el valle de Nosos y en la meseta de Mesará, regados por los ríos Cáiratos y Guerospótamos, donde aprovecharon los asentamientos ya existentes de Nosos y Festos. Un siglo más tarde prosperó un asentamiento en la costa norte, en Malia, utilizado como puerto para comerciar con la cultura cicládica, a la que exportaban madera de roble y ciprés a cambio de obsidiana. Estos primeros asentamientos estaban lejos de ser los palacios que se construirían siglos después. Las casas eran pequeñas y de pocas habitaciones, con paredes de adobe y techos sostenidos por columnas de madera. No hay evidencia de religión ni santuarios en esta época. Los primeros minoicos depositaban a sus muertos en cuevas y abrigos de roca, con ajuares muy simples que no iban más allá de cerámica y hojas de obsidiana. Los cadáveres de los niños, no obstante, se depositaban en vasijas que eran luego enterradas en el suelo de las casas. La introducción del torno de alfarero y la difusión de la metalurgia del bronce cerca del 2700 permitió a la cultura cretense desarrollarse mucho más rápido que en siglos anteriores. La influencia cicládica y anatolia en la cerámica revela que mantenían relaciones comerciales con estos pueblos, de los que importaban los metales necesarios para la fundición del bronce, así como oro y plata, imposibles de obtener de forma natural en Creta. Cerca del 2500 se introdujo el cultivo del olivo y de la vid en la isla, cuyo clima ofrecía cosechas de excelente calidad, que pronto pasaron a ser requeridas y exportadas por la cuenca del Egeo. El comercio de vino y aceite, sumado al trabajo del bronce y otros metales, permitió a los primeros minoicos experimentar un crecimiento económico que se vio reflejado en cierta estratificación social, atestiguada en el cambio de las costumbres funerarias. Si bien los enterramientos en cuevas no se abandonaron por completo, para mediados del tercer milenio aparecieron sepulturas en Nea Rúmata e incluso enterramientos de forma circular en la meseta de Mesará. Algunas estructuras fúnebres parecen haber sido reutilizadas durante generaciones, lo que evidencia estabilidad social. Para el 2400, los minoicos se expandieron por el centro y este de la isla, fundando nuevos asentamientos tanto en la costa como en el interior, destacándose el sitio de Agia Fotia, donde se encontró la mayor necrópolis del período prepalacial. Si bien los cicládicos poseían la hegemonía del Egeo, los minoicos mostraron intenciones de aumentar su presencia en el mar al fundar una colonia en la isla de Citera, probablemente como puesto de avanzada para comerciar con los pueblos del continente griego. Las costumbres funerarias volvieron a cambiar para el 2200 a.C., apareciendo por primera vez enterramientos en sarcófagos conocidos como lárnaques. Los ajuares también cambiaron, depositándose junto a los cuerpos estatuillas de mármol y cerámica, objetos de oro y en ocasiones puñales. La ausencia de santuarios y estructuras religiosas seguía siendo una constante, aunque había ofrendas votivas a los muertos y mesas de sacrificios en las necrópolis. A finales del tercer milenio, la cultura cicládica empezó a declinar, asimilándose lentamente con el pueblo minoico, cuya presencia en otras islas se hizo más fuerte. Se establecieron colonias comerciales en Filacopí, Naxos, Acrotiri y Agia Irini, poblados fundados siglos atrás por los cicládicos. Por esta época aparecieron los primeros ejemplos de la cerámica de Camarés. Cerca del 2100 a.C., un alfarero de Festos modeló esta vasija de paredes tan finas que los arqueólogos llamaron a este estilo cerámica de cáscara de huevo.
Hoy lo conocemos como estilo camarés. El ceramista u otro artista minoico pintó sobre fondo negro un diseño abstracto a base de pintura blanca, azul y roja. El crecimiento minoico de finales del segundo milenio, sin embargo, se vio de golpe detenido. Algo terrible tuvo lugar en el contexto cretense, ya que hubo conflictos entre los asentamientos. Algunos desaparecieron o se redujeron, mientras que otros aumentaron demográficamente, a la vez que el comercio exterior disminuía. No hay consenso sobre las causas de esta primera crisis minoica. La mayoría sugiere que ocurrieron luchas internas con el fin de controlar determinadas zonas de la isla. Otros, en cambio, reducen las causas a catástrofes naturales como terremotos o sequías. Fuera cual fuese el motivo, a los minoicos les tomó un siglo recuperarse y dar inicio a una nueva era, marcada por el florecimiento de su cultura y la aparición de los primeros palacios. Palacios minoicos. Uno de los rasgos principales de la cultura minoica fue la construcción de enormes edificios administrativos que conocemos como palacios. A pesar de su nombre, no hay certeza de que fueran residencias reales. La evidencia arqueológica, en cambio, revela que servían como espacios de producción, almacenamiento y redistribución de riquezas, además de ser centros de culto. Si bien se han encontrado decenas de estructuras palaciegas por toda la isla, los arqueólogos reconocen que solo 5 de ellas merecen el título de palacio: Noxos, Festos, Malia, Zacros y Gálatas. Los espacios se caracterizan por tener numerosas habitaciones distribuidas en varias salas y 2 o más plantas, construidas alrededor de un gran patio central de forma rectangular, orientado de norte a sur. Las habitaciones están conectadas por numerosos pasillos y corredores que conferían a la estructura un plano intrincado y laberíntico. Contaban con talleres, almacenes, espacios de culto, cuencas lustrales y salones de representación que podían tener un trono. Estaban construidos con sillares de piedra, pero por regla general no fueron pensados para esa estructura defensiva, ya que al parecer eran accesibles para la población que vivía a su alrededor. Los minoicos los decoraban con frescos de vivos colores, numerosas columnas, pozos de luces y ornamentos con forma de cuernos de toro. Compartían una estructura similar y contaban con elementos comunes, pero cada edificio era único y de diferente tamaño. El palacio de Noxos, por ejemplo, era el doble de grande que los de Malia y Festos, y el triple que los de Zacros y Gálatas. Superada la primera crisis minoica, los cretenses experimentaron mejoras en la organización política, económica y social, así como un restablecimiento del comercio marítimo, aprovechado por el vacío que había dejado la desaparición de la cultura cicládica. Este desarrollo dio como resultado excedentes de producción y una mayor jerarquización de la sociedad, lo que facilitó la consolidación de sistemas protoestatales. La acumulación del excedente hizo necesaria la construcción de grandes estructuras que lo conservaran y administraran, dando inicio a los primeros palacios en Knossos, Festos y Malia, y de edificios similares en Petras y Monastiraki. Si bien cada palacio tenía sus particularidades, compartían muchas características en común: la disposición alrededor de un patio central, la existencia de varios pisos conectados con escaleras, entradas monumentales, abundancia de almacenes, habitaciones destinadas al culto y talleres artesanales. La mayoría carecía de construcciones defensivas, salvo los casos de Petras y Malia. La falta de defensas se debía tal vez a que la flota minoica era tan numerosa que podía mantener a raya cualquier amenaza. Para tal objetivo se construyó un puerto en Agia Palagia, al norte de Creta, sumado al puerto natural que ofrecía la isla de Día. Con el renacimiento del comercio hubo un mayor desarrollo de la cerámica de Camarés, que llegó a exportarse incluso hasta Egipto. También hubo mejoras en la metalurgia, la orfebrería y la producción textil. Para el 1900 se construyó el Palacio de Zacros en el extremo oriental de Creta y también el complejo de Arjanes en el centro de la isla. Si bien la presencia de palacios hace pensar en la existencia de una o varias realezas, la falta de representación clara de la figura de un rey llevó a algunos estudiosos a sugerir que Creta era gobernada por una élite aristocrática. La isla no parece haber estado unificada en este período. Lo más probable es que cada palacio administraba su territorio como un protoestado independiente. Se desconoce si luchaban entre sí por recursos o hegemonía.
aunque la ausencia de fortificaciones importantes e indicios de actividades bélicas sugieren que los palacios convivían en paz. Con la nueva era minoica se aprecia por primera vez la presencia de un culto. Se establecieron santuarios en cavernas, como el de la cueva Idea y su complejo palaciego de Sominto, y también en cimas de montañas, como el de Brísinas y el del monte Juctas. Asimismo, en los propios palacios se destinaron salas de culto, donde se descubrieron estatuillas y hachas de doble filo llamadas labris, cuyo nombre pudo haber dado origen al término laberinto. La administración palaciega pronto necesitó de alguna forma de escritura que permitiera organizar la producción, el comercio y la redistribución. De esta manera, para el 1900 surgió la primera escritura minoica que conocemos como jeroglíficos cretenses, inspirados tal vez en los símbolos egipcios. Los primeros ejemplos fueron hallados en el complejo palaciego de Arjanes. Cerca del 1800 a.C., un orfebre minoico creó este maravilloso colgante de oro que representa un par de abejas enfrentadas. Su propietaria, una mujer de la aristocracia cretense, debió tenerle mucha estima, ya que al morir fue sepultada con esta pieza en la necrópolis de Crisólacos, cerca de Malia. Por la misma época, un alfarero del Palacio de Festos modeló este disco de arcilla y lo imprimió con extraños símbolos en ambas caras y de forma espiralada, para luego coserlo y seguramente pintarlo. Aún hoy desconocemos la naturaleza de sus signos y el misterio que encierran. Por esta época aparecieron ricos enterramientos en forma de tholoi, aunque en su mayoría se mantuvo la costumbre de los sarcófagos y las vasijas. Fuera de Creta, los minoicos aumentaron su presencia en Filacopí y Acrotiri, fundamentales para comerciar con las Cícladas y el continente griego. Y fundaron además una colonia comercial en Iálisos, en la isla de Rodas, como punto de contacto con Chipre y el suroeste de Anatolia. Este período de los primeros palacios, sin embargo, duró poco tiempo. Una nueva catástrofe, esta vez natural y de gran magnitud, sacudió los cimientos de la cultura minoica y sumió a los cretenses en una nueva crisis. En el siglo XVII a.C. tuvo lugar un cataclismo de enormes proporciones en el contexto del Egeo. El volcán de la isla de Thera entró en erupción, provocando no solo terremotos y tsunamis, sino también el oscurecimiento del cielo y lluvia de cenizas. El poblado minoico de Acrotiri quedó sepultado bajo metros de ceniza y piedra pómez. El centro de la propia isla voló por los aires y olas de gran tamaño azotaron la costa norte de Creta, arrasando todo a su paso. Los asentamientos costeros y puertos cretenses fueron destruidos. La flota minoica fue hundida o arrastrada tierra adentro, y residuos volcánicos sepultaron las cosechas y arruinaron los campos. Los terremotos, que ocurrieron incluso antes del estallido, fueron tan fuertes que derribaron numerosas edificaciones por toda Creta, como lo atestigua la destrucción del santuario de Anemospilia. Ni siquiera los grandes palacios quedaron a salvo del desastre. Sus recias estructuras cedieron y fueron arrasados por incendios. El estallido del volcán de Thera, que conocemos como erupción minoica, es considerado uno de los más catastróficos de la historia, con una escala de 7/8 en el índice de explosividad volcánica. Sus efectos llegaron a sentirse en lugares tan alejados como Chipre, el Levante y Egipto, y pudieron haber dado origen a numerosos mitos como diluvios, hundimientos, plagas y castigos divinos. En cuanto a su datación, existen distintas propuestas. Pudo haber ocurrido en 1639 a.C., según pruebas de radiocarbono, o bien en 1628, de acuerdo a un análisis de dendrocronología hecho a un olivo sepultado bajo ceniza volcánica. Una tercera propuesta, sin embargo, retrasa la erupción hasta el 1530 a.C., basándose en hallazgos arqueológicos. La erupción del volcán de Thera significó la destrucción de los primeros palacios y el colapso del mundo minoico. Con todo, la cultura cretense no desapareció. Años después resurgiría de las cenizas, más fuerte e influyente que antes, para dar inicio a una nueva etapa que arqueólogos e historiadores consideran el apogeo de esta civilización. Religión y santuarios.
Los minoicos practicaban una religión animista, representada por varios signos cuya interpretación solo podemos especular y que al parecer estaban relacionados con la vegetación y el ciclo de la vida y la muerte. Entre dichos símbolos encontramos las famosas labris o hachas dobles, la figura del toro y sus cuernos, los pilares, el azafrán y una variedad de lazos anudados. Adoraban a una diosa que podía adoptar diferentes formas, o tal vez se trataba de diferentes deidades. Por lo general, se representaba como una divinidad de pie, sobre una cima, rodeada de animales reales, como leones o ciervos, o fantásticos, como grifos. A veces sostenía serpientes o un recién nacido, y podía estar acompañada por palomas. Para algunos investigadores, los minoicos adoraban también a un dios masculino joven, armado con un arco y escoltado por una fiera. En cuanto a los lugares de culto, hubo 4 tipos: las necrópolis, las cuevas, los santuarios domésticos y los santuarios de cima. Las necrópolis y las cuevas fueron los sitios sagrados más antiguos, donde los minoicos improvisaron altares sobre los que realizaban sacrificios y depositaban ofrendas a sus antepasados. Algunas grutas importantes, como la llamada Cueva de Zeus, tenían complejos palaciegos cerca de sus entradas. Los santuarios domésticos eran espacios reservados en casas y palacios que contaban con mesas para ofrendas y un pilar al cual rendían culto como símbolo de estabilidad. Algunos santuarios domésticos eran pequeños y sencillos, no más grandes que una habitación común, pero había construcciones más elaboradas y de grandes dimensiones, como el templo tripartito y la sala de las hachas del Palacio de Noxos. Mención especial merecen las llamadas cuencas lustrales, descubiertas en varios palacios, que al parecer servían para baños rituales o libaciones. Finalmente, había santuarios en las cimas de las montañas más importantes y que los minoicos consideraban sagrados. Se trataba de pequeñas edificaciones destinadas a contener imágenes votivas, ofrendas y altares. Al igual que las cuevas, algunos santuarios de cima contaban con complejos religiosos en el camino que llevaba a la cumbre. El edificio mejor estudiado de estas características es el de Anemospilia, en la ladera norte del monte Juktas, cerca de Noxos. Sabemos poco sobre sus prácticas religiosas, y solo podemos deducirlas a partir de imágenes halladas en frescos y sellos. Las ofrendas que depositaban en altares podían ser estatuillas, votivas, frutas o productos elaborados como panes y tortas, mientras que las libaciones se hacían con agua, vino o leche. Hubo sacrificios animales, como se muestran los frescos del sarcófago de Agia Tríada, y puede que incluso humanos, de acuerdo a los restos encontrados en Anemospilia. Las fiestas religiosas parecían incluir procesiones, danzas y grandes reuniones celebradas en el patio central de cada palacio o en su fachada occidental, además de juegos de acrobacia y de columpios. Se desconoce si las famosas escenas de taurocatapsia o salto del toro, tan representadas en frescos, sellos y estatuillas, tenían lugar en contextos rituales o meramente deportivos. Para comienzos del siglo XVI a.C., los minoicos dieron prueba de carácter al recuperarse del desastre que significó la erupción del volcán de Cera. No solo se recobraron social y económicamente, sino que revitalizaron su cultura, renovando su arte y reconstruyendo sus palacios, ahora más grandes y complejos que antes, a los que llenaron de decoración mural que representaba la naturaleza y la alegría de la vida. Además de la reconstrucción de los grandes palacios de Nosos, Festos, Malia y Sacros, en esta época se erigió el de Gálatas, cerca de la sagrada cueva de Arcalohori, así como numerosas villas que imitaban la arquitectura palaciega, como Agia Triada, Tilisos y Batípetro, que ahora contaban con sistemas de drenaje, mejor edificación y caminos pavimentados que conectaban los complejos con las ciudades cretenses. Junto con los renovados palacios, surgió un nuevo sistema de escritura para llevar la administración palaciega, el llamado lineal A, cuyos símbolos aún no han podido ser descifrados. Su aparición, no obstante, no significó el desuso de los jeroglíficos del período protopalacial, que por espacio de un siglo convivieron con el lineal A. Hacia el 1600 a.C., un artista cretense que trabajaba para el Palacio de Nosos creó esta estatuilla hecha con losa de vidrio, tal vez la más icónica de la cultura minoica. La conocemos como diosa de las serpientes, aunque más que representar a una deidad parece que se trataba de una sacerdotisa. Un siglo más tarde, un artesano que trabajaba la piedra talló con asombroso realismo y a partir de esteatita, oro y madera este ritón con forma de cabeza de toro.
destinado a verter líquido para libaciones rituales. Además del oro empleado para los cuernos, el artista utilizó jaspe para los ojos del animal. Para mediados del segundo milenio a.C., el comercio cretense alcanzó su cenit, exportando aceite, vino, madera, cerámica y productos textiles por toda la cuenca del Egeo y del Mediterráneo oriental, desde Troya hasta Egipto y desde la Grecia continental hasta Chipre y el Levante. Asimismo importaban metales, marfil, tintes y sobre todo ideas que enriquecieron la cultura y el arte minoicos. Para ello tuvo especial importancia la navegación y la construcción de embarcaciones más grandes, así como puertos más amplios y mejor equipados. No resulta extraño entonces que ciudades costeras como Malia al norte, Sacros al este y Comos al sur crecieran en tamaño, riqueza y relevancia. A pesar de que este período es el mejor conocido de la civilización minoica, aún persisten muchos misterios, como por ejemplo su organización política. Los historiadores teorizan que en esta fase debía haber reyes que gobernaban desde cada palacio, tal vez con el soberano de Knossos como el de mayor jerarquía, aunque sin una clara unificación política de la isla. De ser así, resulta llamativo cómo la riqueza minoica, atestiguada en edificaciones mejor equipadas, ajuares más lujosos y aumento demográfico, alcanzaba cada rincón de la isla de forma más o menos igualitaria. Todo esto de forma pacífica y aparentemente coordinada. Y si, en cambio, existía un rey para toda la isla, más sorprendente aún es la falta de representación de su imagen, sobre todo teniendo en cuenta el flujo de ideas orientales y egipcias que llegaban a Creta junto con los barcos mercantes y embajadores extranjeros. En las pinturas y esculturas minoicas, por ejemplo, no encontramos la figura de un soberano al estilo egipcio, a pesar de la influencia artística que este pueblo tuvo sobre los cretenses. El descubrimiento de viviendas más lujosas que otras es evidencia de la presencia de una aristocracia minoica y de la existencia de clases sociales. Por otra parte, no se han encontrado indicios de esclavitud, aunque no se descarta. Este periodo de paz, sin embargo, tenía los días contados. A mediados del siglo XV a.C., tuvo lugar la tercera crisis minoica, que se caracterizó por la violenta destrucción de sus palacios y la llegada de un nuevo pueblo a la isla. Arte minoico. El arte de los minoicos estuvo fuertemente influenciado por la cultura egipcia y en menor medida por el cercano oriente, aunque con ciertos matices que la hacían única e irrepetible. Los temas y estilos artísticos solían estar llenos de espontaneidad, movimiento y color, demostrando una vida desenfadada y bucólica. Los cretenses esculpían, dibujaban y moldeaban figuras que representaban animales salvajes, como toros, ciervos, pulpos, aves y grandes felinos, e incluso mitológicos, como grifos. También representaban hombres y mujeres en actitud festiva, deportiva o reverencial, y pocas veces inmortalizaban a sus dioses en el arte. Su expresión artística se propagó por espacio de más de un milenio y adoptó diferentes formas: cerámica, pintura, escultura y orfebrería. La cerámica minoica puede clasificarse entre grandes grupos: minoico temprano, minoico medio y minoico tardío. Dentro del minoico temprano encontramos estilo heredado del neolítico cretense, como el de Agios o Nufrios, el de Lébana y el de Pirgos, y luego el más difundido estilo de Basiliki. El minoico medio coincidió con el nacimiento de los primeros palacios, que capitalizaron la producción de cerámica y estuvo caracterizado por el estilo de camarés, decorado con flores, peces y diversos elementos naturales. El minoico tardío, finalmente, tuvo lugar durante el periodo neopalacial. Se caracterizó por tener motivos más refinados y variados, y no solo florales o marítimos. La alfarería adoptó incluso formas más allá de vasijas, vasos y cuencos. Los ritones con formas de cabeza de animales, por ejemplo, se volvieron muy populares. En cuanto a la pintura, se especializaron en la técnica del fresco, adoptando convenciones artísticas similares a las egipcias, aunque dotando a sus obras de mayor versatilidad, color y profundidad. Estos frescos podían hacerse en paredes, suelos y hasta en sarcófagos, como la pieza encontrada en Agia Tríada. La escultura minoica, por otra parte, era muy diversa y abarcaba una gran variedad de materiales, desde piedra y mármol hasta cerámica, oro, bronce, madera y marfil, e incluso podían combinarse distintos componentes,
como los casos del Curos de Palecastro, la diosa de las serpientes y el ritón de cabeza de toro. La orfebrería, por último, fue un arte muy pulido por los minoicos, pese a que el oro, la plata y el bronce eran imposibles de obtener en la propia Creta, así como muchas piedras preciosas que engarzaban en sus obras. Contaban con un amplio repertorio de joyas, como anillos, pendientes, collares, brazaletes y sobre todo una gran cantidad de sellos. Cerca del 1450 a.C. ocurrió un desastre en Creta que barrió todos los palacios y grandes complejos con una inusitada violencia. Para la mayoría de los historiadores, esto se debió a la invasión de un pueblo guerrero proveniente de la Grecia continental, los micénicos. La teoría más difundida sostiene que estos primeros griegos, que en siglos anteriores habían mantenido relaciones comerciales y culturales con los minoicos, desembarcaron en la costa norte de Creta y atacaron los indefensos palacios uno por uno, no sin encontrar resistencia en algunos de ellos, como fue el caso de Sacros. La historia del laberinto del Minotauro y del príncipe Teseo encajaría en esta época. El mito parece representar la intrusión de un pueblo de la Grecia continental en el intrincado palacio de Knossos para dar muerte al toro de Minos, al símbolo de poder de la Creta minoica. En la actualidad, no obstante, algunos investigadores se decantan por otra hipótesis. Una serie de terremotos de gran magnitud asoló la isla, derribando los palacios y debilitando a los minoicos a tal punto que no pudieron hacer nada cuando los micénicos llegaron. De esta forma, los griegos no fueron los causantes de la caída de Creta, sino que simplemente aprovecharon la situación de caos y confusión para usurpar el poder. En todo caso, la cultura minoica no desapareció. Los micénicos asimilaron con la población cretense y mantuvieron sus costumbres, estilo arquitectónico y artístico, y puede que incluso sus ritos y cultos, combinándolos con el acervo cultural que traían del continente. Pero hubo cambios. De todos los palacios y complejos destruidos, solo uno volvió a ser reconstruido, Knossos, que se volvió sede de un poder central, a cuya cabeza había ahora un señor micénico. Los demás palacios no volvieron a ser levantados, y sus restos fueron expoliados para construir otras edificaciones. Esta particularidad llevó a que algunos historiadores partieran en dos el período neopalacial para distinguir una nueva fase, la monopalacial o de un único palacio. Cerca del 1450 a.C., un escultor minoico de Palecastro, al este de Creta, esculpió a partir de un colmillo de hipopótamo egipcio una escultura que representaba a un joven dios masculino. Su obra, sin embargo, fue víctima del saqueo micénico de la ciudad. Terminó partida en dos y quemada por un incendio. No muy lejos de Palecastro se hallaba la ciudad minoica más importante del este, Sacros, cuyo palacio parece haber ofrecido resistencia a la invasión micénica. Allí, un artista esculpió con cristal de roca esta hermosa jarra de libaciones. Es sorprendente cómo esta pieza tan delicada ha sobrevivido por más de 2500 años. Para comienzos del siglo XIV a.C., los micénicos, también llamados aqueos, ya se habían instalado no solo en Knossos, sino también en Festos, Agia Triada, Gortina, Tilisos, Sidonia, Áptera y Polirrenia. Pero no hay evidencia de ocupación aquea en el este de la isla, que probablemente quedó para los minoicos y que en siglos posteriores daría origen al concepto de teocretenses, o verdaderos cretenses. Los micénicos tenían su propia lengua, un estilo de griego primigenio, y también su propio sistema de escritura creado a partir del lineal A minoico, razón por la que se lo conoce como lineal B, que a diferencia del sistema cretense, sí pudo ser descifrado. Ahora que los aqueos controlaban los asuntos de Creta, impusieron su propia escritura. El lineal A, por tanto, dejó de utilizarse y cayó en el olvido. Las costumbres funerarias también cambiaron, ya que los micénicos trajeron la costumbre de enterrar a sus muertos en grandes tholoi y tumbas de cámara, con los ajuares típicos de una sociedad guerrera y elitista. Los sarcófagos y vasijas funerarias minoicas, sin embargo, siguieron usándose en este período. Corría el año 1350 a.C.
y un artesano cretense talló con piedra caliza un sarcófago destinado a contener los restos de 2 aristócratas minoicos de Agia Triada. Una vez terminado, un pintor experto plasmó con la técnica del fresco 4 escenas que representaban los ritos fúnebres de la época. Como cabría esperar, las relaciones con la Grecia continental se intensificaron, siendo el asentamiento costero de Sidonia la puerta de entrada a Creta para los micénicos del continente. La ruta que conectaba Sidonia con Knossos se volvió entonces importante, como lo demuestra la fundación de nuevos poblados como el de Rétino. Los minoicos, asimilados ahora con los micénicos, enfrentaron su cuarta y última crisis a fines del siglo XIII a.C. Algunos aluden a causas naturales, como sequías y cambio climático, aunque la versión más difundida es la que sugiere la invasión de pueblos inusitadamente violentos que arrasaron las costas de Creta, el continente griego y otras regiones del Mediterráneo oriental, sembrando el terror y empujando a la población a abandonar sus tierras o a buscar refugios en zonas más defendibles. A estos invasores se los ha conocido como los pueblos del mar. Escritura minoica. Del mismo modo que los pueblos de Egipto y del cercano oriente, los minoicos necesitaron de un sistema de escritura que les permitiera llevar el control de la administración palaciega. A lo largo de casi un milenio emplearon para ello 3 tipos de escritura, los llamados jeroglíficos cretenses, el lineal A y el lineal B. Los jeroglíficos cretenses aparecieron junto con los primeros palacios cerca de 1900 a.C., y todo parece indicar que los minoicos se inspiraron en los jeroglíficos egipcios para su creación. Su uso, no obstante, debió ser limitado, ya que se han descubierto solo en Knossos, Petra, Arjanes y sobre todo en Malia. Los investigadores han dividido estos símbolos en 3 etapas evolutivas. La primera, conocida como escritura de Arjanes, parecía más bien reunir pictogramas. La segunda etapa, la de los jeroglíficos A, reducía los pictogramas de Arjanes a solo cabezas de hombres y animales, y la tercera, la de los jeroglíficos B, tenía trazos más simplificados y menos reconocibles que terminaron dando origen al siguiente sistema de escritura cretense, el lineal A. Solo han sobrevivido pocos ejemplos, la mayoría en sellos y trozos de arcilla, aunque cabe destacar los jeroglíficos descubiertos en un altar de sacrificios en Malia y en una labris hallada en la cueva de Arcalohori. La escasa cantidad de jeroglíficos encontrados, apenas 96, sugiere que se trataba de un silabario, es decir, que cada signo representaba el sonido de una sílaba. A pesar de numerosos intentos, jamás pudieron ser descifrados. Especial atención merece una pieza circular de arcilla descubierta en el Palacio de Festos, que data aproximadamente del 1800 a.C. y que cuenta con 45 símbolos, distintos que, salvo 2 excepciones, no se han encontrado en otra parte de Creta. Debido a que no hay certeza de que el disco de Festos contenga símbolos relacionados con los jeroglíficos cretenses o se trate más bien de una escritura diferente, los investigadores no se ponen de acuerdo en clasificarlo como otro tipo de sistema distinto. Para mediados del 1700 a.C. se desarrolló una nueva escritura a partir de los ideogramas cada vez más simplificados de los jeroglíficos cretenses. Debido a que se trataba de líneas y trazos, su descubridor, el arqueólogo Arthur Evans, llamó este nuevo sistema escritura lineal, y como era anterior en el tiempo a otro muy similar, se le conoció como el lineal A. La aparición de este nuevo sistema de escritura no significó el reemplazo de los jeroglíficos cretenses, que por espacio de un siglo coexistieron con el lineal A. Pero mientras los jeroglíficos desaparecieron, al final del periodo protopalacial, los símbolos lineales continuaron durante la nueva era posterior a la erupción del volcán de Tera. El lineal A fue utilizado por los minoicos en tablas de arcilla para llevar el control de bienes, personas y ganado, y también en pequeños nódulos de piedra, cerámica o madera, donde inscribían un único símbolo a modo de sello, con el que rotulaban vasijas y tal vez rollos de papiro. Una tercera función se ha descubierto en contexto religioso, donde se han encontrado inscripciones en altares de libaciones. Se ha catalogado un total de 97 símbolos del lineal A, aunque algunos de ellos parecen ser intentos mal trazados de otros signos. Al igual que los jeroglíficos cretenses, el lineal A aún no ha podido ser descifrado. Cuando los micénicos del continente griego tomaron el poder en Creta cerca de 1450 a.C., trajeron consigo un nuevo sistema de escritura que, al estar inspirado en el lineal A y tener caracteres muy similares a este, Evans lo denominó lineal B. Reemplazó por completo al lineal A, y como los complejos palaciegos que lo utilizaban fueron destruidos y jamás vueltos a reconstruir, los símbolos minoicos cayeron en el olvido. Solo el palacio de Naxos volvió a erigirse, pero su administración era ahora micénica.
A diferencia de los sistemas anteriores, los 87 símbolos del lineal B sí pudieron ser descifrados, revelando que los micénicos hablaban una forma primigenia del griego. Los nuevos señores de Creta impusieron su lengua y un sistema de escritura que, aunque se basaba en los símbolos minoicos del lineal A, estaba adaptado para la fonética griega. Nada nos dice que los minoicos tenían un idioma similar, por lo que su lengua sigue siendo un misterio. Este último sistema de escritura desapareció de los registros a comienzos del siglo XII a.C., tras la caída de los palacios micénicos, tanto del continente griego como de Creta. Para comienzos del siglo XII a.C., todo el Mediterráneo oriental entró en una etapa de caos y confusión que aún hoy nos resulta difícil de comprender y que dio fin a lo que llamamos la Edad del Bronce. Reinos e imperios, como los micénicos y los hititas, cayeron casi al mismo tiempo, mientras Chipre, el Levante y Egipto eran atacados e invadidos por distintos pueblos que llegaban desde el mar. Los cretenses, tanto minoicos como micénicos, no quedaron exentos de esta situación y sufrieron numerosos ataques piráticos a lo largo de sus costas. Todos los sitios costeros y ciudades más importantes fueron repentinamente abandonados y la población se trasladó a asentamientos ubicados en las montañas, de difícil acceso y fáciles de defender. La teoría más defendida culpa a los misteriosos pueblos del mar, que llegaron en oleadas y arrasaron el continente griego, las islas del Egeo y otros emplazamientos de Anatolia y el Levante. La tradición griega, sin embargo, nos dice que la caída de los reinos micénicos, incluido el de Creta, se debió a la invasión de los dorios, otro pueblo griego del norte, distinto del aqueo. Una tercera versión se apoya en el cambio climático y en una sucesión de catástrofes naturales que debilitaron el mundo micénico. El hundimiento del yacimiento de Pavlopetri, al sur del Peloponeso, es evidencia de un repentino aumento del nivel del mar en torno al 1200 a.C., que pudo haber empujado a la población a buscar tierras más altas, abandonando para siempre su relación con el mar y sus raíces minoicas. Los últimos vestigios de la cultura cretense sobrevivieron en pequeños asentamientos ubicados en las montañas, en el centro oriental de la isla, como Brocastro, Prasos y sobre todo Carfí. Este último poblado, ubicado a más de 1100 metros sobre el nivel del mar y fundado inicialmente como un santuario de cima en el período protopalacial, cobijó a los últimos minoicos durante la Edad Oscura griega, y aun cuando los dorios terminaron por instalarse en lo que quedaba de las ciudades cretenses más importantes, como Sidonia, Knossos, Festos y Gortina. Para comienzos del primer milenio a.C., todo rastro de la cultura minoica terminó por desaparecer, tras 2 siglos de un lento pero gradual olvido. Los griegos dorios pasaron a controlar la isla, trayendo sus propias creencias y sistemas políticos, y dejando las montañas y la costa oriental para los antiguos cretenses, sobrevivientes de una civilización gloriosa y antigua, pero ahora debilitada y moribunda. Estos antiguos cretenses, conocidos por los griegos como eteocretenses, fueron marginados y empujados a vivir una vida agreste y rural, lejos de los centros urbanos en los que habían desarrollado su arte, religión y comercio. Poco a poco, este pueblo fue perdiendo sus propias creencias y hasta su propia lengua para finalmente desaparecer, no sin dejar en la cultura griega posterior una profunda huella en el arte y en sus mitos. Aquí termina este trabajo sobre la cultura minoica. En nuestro canal puedes encontrar otros videos arqueológicos que complementan este estudio. Recomendamos los documentales sobre los frescos minoicos, el disco de Festos y el sarcófago de Hagia Triada. En el próximo capítulo sobre la historia de Grecia hablaremos sobre los reinos aqueos y la civilización micénica, la primera cultura griega.